Continuando con la secuencia de temas de simulación, hoy abordaremos un tema relacionado con muestras pequeñas, la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ajustes de una distribución de probabilidades continua hipotética. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, como a la letra dice, es un método estadístico no paramétrico utilizado para determinar si una muestra sigue una distribución teórica específica, es decir, bondad de ajuste, o si dos muestras provienen de la misma distribución. Compara la función de distribución acumulada FDA empírica con la teórica. Las características principales de esta prueba es, en primer lugar, que no es paramétrica, es decir, no asume que los datos siguen una distribución normal. Por otro lado, también tenemos que es para variables de tipo continuo, se aplica mejor a datos continuos. Y otra de las características principales es el estadístico D, que se basa en la diferencia máxima absoluta entre la distribución observada y la distribución esperada. Por otro lado, también tenemos otra de sus características, es el tamaño de muestra. Es útil para muestras pequeñas, aunque suele usarse con muestras grandes, mayores a 50 datos. Por otro lado, con respecto a las comparaciones, permite comparaciones de una muestra contra distribución normal, uniforme, etc., o dos muestras. Otra característica más es la sensibilidad. Es más sensible a diferencias en el centro de la distribución que en las colas. La limitación, bueno, es que requiere que los parámetros de la distribución teórica se especifiquen completamente si se estiman de los datos, pierde validez. Ahora procedamos a la obtención de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Para ello, bueno, pues les he preparado esta hoja de Excel, donde ustedes pueden observar el número de pasos que vamos a efectuar para poder obtener los valores de la prueba. En primer paso nos está diciendo que debemos de generar valores aleatorios. Recuerden que estos valores, como son generados a través de lo que es un algoritmo, se le conoce como valores pseudo aleatorios también. Muy bien, entonces comentado esto, nos vamos a ir a la pestaña, la parte superior de datos, y al margen superior derecho nos vamos a encontrar con la ventana de análisis de datos. En esta ventanilla de análisis de datos hay diferentes funciones para el análisis, pero lo que a nosotros nos interesa es la obtención de valores pseudo aleatorios, y aquí está la opción y le vamos a dar a aceptar. Entonces, bueno, pues aquí hay unos parámetros que tenemos, que es el de número de variables, va a ser 1 porque vamos a colocar en una sola columna el conjunto de valores. Vamos a generar 100 valores y dentro de los diferentes tipos de distribución vamos a elegir la distribución normal, una media para 100 valores y una desviación estándar de 15. Este rango de salida es el lugar donde se va a generar la posición en la que se va a generar la columna. Pulsamos aquí y, por ejemplo, aquí nosotros podemos pulsar que queremos, bueno, aquí en esta parte, aquí queremos que nos coloquen el conjunto de valores. Listo,
Eso es lo único que necesitamos. Ahora le vamos a dar a aceptar. Esta es una manera distinta a como hemos venido trabajando lo que es la generación de valores aleatorios. Bueno, ya tenemos lo que es el generador de números aleatorios de 100 valores. El segundo paso consiste en la determinación de la estadística descriptiva, y para esto vamos a recurrir al análisis, a la ventanilla de análisis de datos. Y para esto, bueno, aquí dentro de esta ventana que tiene diferentes opciones, vamos a irnos a la parte de la estadística descriptiva, que es esta, y le vamos a dar a aceptar, y nos está pidiendo el rango de entrada. Este rango de entrada es la posición donde se encuentra ubicada nuestros valores. Fíjense bien. Entonces vamos a la señalización de dónde inicia el primer dato y dónde termina, hasta aquí. Ahí está. Ese es el rango de... Ahora veamos el rango de salida. Ese rango de salida se refiere a dónde vamos a colocar los indicadores solicitados. Y les voy a pedir que el rango de salida sea desde aquí. Ahí está. También les voy a solicitar que me dé un resumen estadístico. Vamos a mantener el nivel de confianza de 95%. Le voy a pedir que me identifique el valor mayor del conjunto y así también como el valor mínimo. Aquí está. Habiendo comentado esto, habiendo llenado los requerimientos, le vamos a dar a aceptar y ahí está. Aquí tenemos un conjunto de indicadores de tipos de estadística descriptiva, pero no vamos a ocupar todos los valores. ¿Cuáles son los valores que vamos a ocupar? Bueno, pues vamos a señalizarlos aquí. Por ejemplo, los voy a sombrear con un color. Voy a requerir lo que es la media. Ahí está. Del mismo color. La desviación estándar, que es esta. El rango también. El valor mínimo y también el valor máximo. También la cuenta. Aparte de esto, vamos a determinar otro parámetro, la raíz del valor de n. Nosotros vamos a obtener esto a partir de la fórmula raíz. La raíz de la cuenta, es decir, de los 100 valores. Lo que implica que vamos a obtener 10 intervalos. ¿De qué tamaño va a ser ese intervalo? Bueno, pues vamos a calcularlo también. El tamaño del intervalo, que va a ser, bueno, pues una razón, es decir, lo que sería una división entre el valor obtenido del rango entre lo que es la raíz de n. Y ahí ya tenemos el valor del rango.
Ok. Son 10 intervalos. Nos pasamos al paso número 3, que es tabla de frecuencia. Son 10. Nos vamos a la determinación del límite inferior, que sería el valor mínimo, que es el que obtenemos aquí. A ver. Para el límite superior, nos vamos al límite, obtenemos el valor del límite inferior y le agregamos la sumatoria de lo que es el tamaño del intervalo. Pero como esto debe de permanecer constante, lo fijamos con F4. Para lo que es el segundo intervalo, el límite inferior sería el límite superior anterior y el límite superior del segundo intervalo va a ser igual al límite inferior más el valor del tamaño del intervalo, que debe de ir fijo, con F4. De esta manera obtenemos los valores y ahí tenemos nuestra columna de límite superior más límite, de límite inferior y de límite superior. Habiendo hecho esto, comprobamos, por ejemplo, de que nuestro límite superior, el último valor del límite superior, es decir, el mayor, es igual al que ya tenemos registrado aquí, y nuestro límite inferior lo tenemos acá, igual a 63.96, y lo que es el mayor, 139.48, que es lo que tenemos acá. Ahora procedamos a obtener los valores de la frecuencia observada. Y para esto, bueno, pues vamos a obtener este cálculo a través de la fórmula de frecuencia. Frecuencia que se va a obtener del conjunto de valores pseudoaleatorios. Por lo tanto, vamos a señalar, marcar, identificar el inicio y el final de la columna de valores pseudoaleatorios. Teniendo esto, bueno, pues vamos a agregar una coma, dependiendo de la versión que tengan. Para mí funciona una coma, tal vez con ustedes pueda funcionar el punto y coma. Posteriormente señalizamos los valores de el límite superior, desde P6 hasta P15, y de esta manera obtenemos la frecuencia dentro de cada rango. Vamos a comprobar si la sumatoria es igual al número de datos generados. Y efectivamente es igual al tamaño de cuenta del número de datos, y de esta manera, bueno, pues obtenemos la frecuencia observada.
Procedamos con el cálculo ahora de la frecuencia observada relativa. Y para obtener cada uno de los valores, lo que tenemos que hacer es a través de lo que es una razón, es decir, vendría siendo una división entre la frecuencia observada de ese intervalo sobre la suma total de la columna de frecuencia observada. Vamos a mantener constante lo que es la suma de la columna de esta manera para que no se nos mueva, y así obtenemos este conjunto de valores. Ahí está. La siguiente columna se refiere al cálculo de la frecuencia observada relativa acumulada. ¿Acumulada de dónde? Vamos a hacer un acumulado de esta columna. Por lo tanto, bueno, pues para ese acumulado, para lo que es el intervalo 1, vamos a obtener lo que es el valor de la frecuencia observada relativa, y posteriormente a la frecuencia observada relativa le vamos a sumar el valor del intervalo anterior. Aquí eso nos está dando el valor de 1, lo que también puede corresponder al 100%. Lo que nos está indicando que hasta el momento todo va avanzando bien. El siguiente cálculo corresponde a la columna de la frecuencia esperada relativa acumulada. Y para ello, bueno, pues vamos a ver la parte de la distribución normal. Distribución normal n es la que vamos a ocupar, y para ello que vamos a pulsar, está pidiendo el valor de x, que sería el límite superior. Ahora ocuparemos el valor de la media, que ya tenemos aquí calculada. Recuerden que esa media, en este caso, bueno, va a ser una constante que debemos de fijar con F4. El siguiente valor es la desviación estándar, que también tenemos que fijar con F4. Y vamos a concluir con el acumulado. Le vamos a poner el valor de 1 para que pueda seguir acumulando, y de esta manera obtenemos nuestra frecuencia esperada relativa acumulada, aproximándose a 1. El siguiente valor a calcular corresponde a la última columna. Aquí vamos a determinar lo que es un valor absoluto. El valor absoluto, aquí se los voy a mostrar, que viene siendo la diferencia de la frecuencia observada relativa acumulada menos la frecuencia esperada relativa acumulada. Y para esto, bueno, pues aplicamos la siguiente fórmula para obtener el valor absoluto. El valor absoluto de fora menos fera. Cerramos.
Aquí tengo mi conjunto de valores y de esta manera obtengo el valor absoluto de esta diferencia. En el paso número 4, para obtener el resultado final de interpretación, en primera instancia vamos a obtener lo que sería el valor estadístico de Kolmogorov-Smirnov, y esto se va a obtener de la siguiente manera. Voy a obtener el valor máximo de la columna de valor absoluto. Esto me ayudará a determinar mi estadístico Kolmogorov, que es este. En cuanto a lo que es el nivel de significancia, recuerden, vamos a manejar lo que es el 5%. El grado de libertad van a ser 100, debido a que son 100 datos. Y el estadístico de tabla, para esto tenemos que recurrir a lo que es la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Ustedes van a observar aquí, por ejemplo, esta tabla de prueba nos tiene diferentes valores de alfa. Nosotros vamos a trabajar con el 5%, pero hasta aquí tenemos valores del 5% en esta columna para una población de 40 valores, pero el de nosotros rebasa los 40 porque son 100. Entonces aplicaría la fórmula de 1.36 sobre la raíz de n. Vamos a ello. 1.36 sobre la raíz de n. Recuerden que son 100. Ahí está. Ahora vamos a ver cuál es el resultado de la prueba. Bueno, pues el resultado de la prueba nos diría, con la sentencia sí, si el valor del estadístico de tabla es mayor al estadístico de Kolmogorov-Smirnov, se va a aceptar, se acepta que la prueba es válida. De lo contrario, se rechaza. En este caso, con este conjunto de 100 valores, el resultado es que se acepta. Entonces recuerden que que tanto se puede aceptar un conjunto de valores como no se pudiera aceptar el conjunto de valores. Pero en este caso sí se acepta. Entonces, resumiendo, recuerden que todo esto lo estamos generando de una manera diferente a como lo veníamos haciendo. Ahora, recuerden que hay que irse a la ventana de datos y aquí tenemos la otra ventana de análisis de datos. En dado caso de que tal vez ustedes no tengan esta función, tendrán que agregarla, y para poder agregarla tendrían que irse a la parte de opciones, como tenemos aquí. En la parte de opciones, y vamos a la cuestión de complementos. Aquí en complementos vamos a solicitar la herramienta de análisis, que es la que está aquí. Le vamos a dar a aceptar. En automático nos va a aparecer la opción de análisis de datos. Yo ya no le doy, bueno, porque ya tengo insertada la función de análisis de datos.
En dado caso que al hacer esta operación no se reflejara aquí, lo que tendrían que hacer es cerrar el Excel y reiniciar su equipo y volver a abrir la aplicación para que ya se pueda visualizar. Bueno, entonces son 4 pasos: generador de números aleatorios, la estadística descriptiva, que solamente vamos a ocupar unos parámetros y le vamos a añadir el valor de la raíz de n y también el tamaño del intervalo. Posteriormente, paso 3, calculamos los valores de la tabla de frecuencia y finalmente los resultados en el paso 4, interpretación. Tenemos estos resultados y la interpretación es que se acepta este conjunto de valores que cumple con los requisitos. Bueno, hasta aquí concluimos con esta prueba KS. Nos estamos viendo en una siguiente sesión. Hasta pronto.